Muy buenas tardes, mi nombre es Julio César Zelaya Funes, con número de cuenta 2240-550. Soy estudiante de la carrera de Derecho, actualmente cursando la clase de Derecho Romano 1. Y el día de hoy, pues, voy a hablar sobre la evolución histórica del derecho romano. ¿Qué tenemos como agenda del día de hoy? Inicialmente, vamos a ir a hacer introducción del tema y lo que vendría siendo lo que vamos a ver en esta presentación. Luego vamos a numerar los objetivos que tenemos para esta presentación. Luego vamos a desarrollar el tema, que en este caso es la evolución histórica del derecho romano. Y por último vamos a ver las conclusiones. Como introducción, el estudio del derecho romano se debe realizar desde la perspectiva desde la historia de Roma. Esto quiere decir que vamos a hablar desde su fundación o incluso desde antes hasta la caída del imperio, en ese rango de tiempo. Todos los aspectos jurídicos van en conjunto a las manifestaciones, en este caso culturales, jurídicas, políticas y sociales. Los orígenes del derecho romano se deben remontar desde los primeros días de la antigua Roma, o sea que estamos hablando desde el siglo 8 a.C. Los tres periodos que se dividen toda esta la historia de Roma es la monarquía, la república y el imperio, donde el imperio también a su vez está dividido en dos partes o en dos periodos. Y estos pues prácticamente cimentaron todas las bases del derecho privado, tanto como los periodos en el ámbito histórico y político. Los objetivos son los siguientes: identificar los orígenes y la importancia del derecho romano, analizar el concepto de derecho romano, enumerar y analizar las principales fases del desarrollo de Roma y cómo éstas tuvieron un impacto en la evolución del derecho romano y también del derecho de cómo lo conocemos hoy en día, y mencionar las mayores atribuciones del derecho romano y su legado en los sistemas legislativos contemporáneos. Bueno, vamos a hablar sobre los periodos históricos o las fases de Roma. Al inicio, pues, comenzó con el periodo de la monarquía, que inicia desde los años 753 hasta los 510 a.C. El segundo tenemos la república, donde va desde el 510 a.C. al año 27 a.C. Y por último, el imperio, que inicia en el año 27 a.C. y culmina en el 476 después de Cristo, justamente con el imperio, con la caída del imperio de Occidente. Pero antes de hablar de la monarquía, hay que recapitular o hablar un poco sobre la fundación de Roma. Sobre la historia, podemos decir que o la historia de la fundación de Roma se basa de leyendas, leyendas dichas de los habitantes del antepasado, que pues vivieron en lo que vendría siendo la península itálica, lo que hoy en día se conoce o se reconoce, ¿verdad?, como el país de Italia. Esta época existían diferentes tribus, esas tribus eran tres, donde estaban los estrucos en la zona norte, justamente en la zona norte de Italia, luego los latinos que estaban en la zona central y los sabinos que estaban en la parte sur. Entonces, el surgimiento de Roma se divide en estas tres tribus, que luego, a su vez, se fueron dividiendo y se empezaron a unir o se fueron iniciando más tribus, o una mayor cantidad. Entonces, la monarquía. Entre el año 753 al 510 a.C. tuvo una duración de 243 años aproximadamente. La población se agrupaba políticamente en curias, exactamente con 30 curias. Ahora, estas 30 curias se dividían entre las tres tribus, en este caso, las que había mencionado anteriormente. Entonces, por cada tribu habían 10 curias, haciendo un total de 3 tribus
y cada tribu 10 curias, un total de 30 curias, las cuales estaban formadas por personas de carácter aristocrático o llamados gens. Eran un grupo de género masculino, obviamente, y esto era miembros que tenían como un culto familiar especial y estos se iban transmitiendo de generación en generación. Este grupo, ¿verdad?, de personas, como mencionaba anteriormente, eran aristocráticas. Y esto luego da seguimiento a las personas que se conocen como los patricios, que próximamente vamos a hablar. La monarquía. Las personas que dirigían la vida política, social y religiosa en Roma eran conocidos como los patricios. Estas personas eran personas privilegiadas dentro de la sociedad romana. En otras palabras, era la clase social alta donde tenía dinero, poder y pues de gran nombre y de gran importancia. Ahora, los plebeyos, por otra parte, eran la mayoría de las personas, eran la masa, prácticamente la clase social media y pobre, lo que podríamos como referenciar, ¿verdad?, lo que es hoy en día. Y estos, pues obviamente, le pedían ayuda a los patricios y obviamente con un servicio, que es prácticamente el trabajo, donde el plebeyo iba donde el patricio para brindar un servicio y luego el patricio le remuneraba, ¿verdad? Y así es como era la vida en Roma. Prácticamente como es hoy en día, donde la gente eh, trabaja y obviamente le trabaja a personas pues que tienen mayor capacidad económica. También una cosa que cabe de mencionar es que los extranjeros eran considerados como plebeyos, al menos al inicio, donde tenían derechos o menos derechos que lo que se vendría conociendo como un ciudadano romano. Ahora, el sistema político de la monarquía. La monarquía se divide en un sistema político de tres partes, donde inicialmente estaba el rey. Este concentra varios poderes. Esta persona era el que gobierna y administra eh, el que gobierna y administra pues el Estado, todo el imperio. Luego también era el que hacía las leyes y juzgaba. Y es prácticamente la máxima autoridad del ejército. Era también quien mandaba sobre el ejército. Luego estaban los comicios, que estos pues eran asambleas políticos legislativas, donde están divididas tanto como comicios por curias y comicios por centurias, donde al final estos votaban por las propuestas de las leyes. Y por último tenemos el Senado, que estaba integrado inicialmente con 100 miembros. Luego este número del Senado, de los senadores, aumenta a 300, pero eso es más adelante. Esta gente eran consultores del rey y servían pues de apoyo, donde inicialmente en este periodo de la monarquía empezaban a tener un poco de relevancia, ya que surgieron eh, incluso gracias del mismo rey, ¿verdad? Porque él ocupaba un grupo de apoyo. Pero luego, en lo que va pasando el tiempo, el Senado adquiere más facultades y más poder que se le va otorgando. Los reyes. Durante el periodo de la monarquía hubieron 7 reyes, donde pasaron, por ejemplo, con el primero, que es Rómulo, que crea el Senado, su grupo de apoyo, ¿verdad? Pasando luego con Numa Pompilio, que él es el que introduce la práctica religiosa. Luego pasando por dos reyes, que es Tulio Hostilio y Anco Marcio, que ellos consolidan el poder militar. Ellos fueron los que crearon o le dieron una mayor importancia hacia la parte militar, ¿verdad? Y de seguridad, tanto como para propia de de la monarquía, tanto como para lo del pueblo y también para los exteriores. Estamos hablando tanto como para no ser invadidos o para irse expandiendo y así hacer crecer pues el reinado. Luego tenemos a Tarquino el Antiguo, que concede más facultades al Senado y este lo aumenta, como mencionaba anteriormente, de 100, que iniciaron con 100 miembros, y aumenta a 300. Luego tenemos a Servio Tulio, que hace la reforma serviana, que él crea otro nuevo comicio, que es el comicio por centurias.
Comicio por centurias tiene casi la misma función que los comicios por curias y los otros, solo que en esta reforma él los va clasificando por por un censo económico, o sea, por la cantidad de dinero que estas personas tienen. Y esta cantidad de dinero o la moneda que se conocía en esos tiempos tenía nombre de haces, donde si una persona tenía desde un rango, un cierto rango, pues entraba dentro de ese comiso por centuria. Entonces tenemos los que tenían más de 100.000 haces, los que tenían desde 75.000 a 100.000, los que tenían de 50.000 a 75.000, los que tenían de 25.000 a 50 y los que estaban desde 10.000 a 25 y desde 10.000 haces a 25.000 haces. Entonces, estos grupos o clasificaciones se fueron ejecutando y se fueron convirtiendo como comicios por centurias. Y por último tenemos a Tarquino el Soberbio, que prácticamente era un rey dictador, donde él tomó el poder, quiso tomar y tomó el poder absoluto, solo que al final este fue pues derrotado y desterrado, obviamente porque el pueblo ya no aguantaba esta forma de, esta forma de regir. Ahora, los comicios. Los comicios, como ya había dicho antes, eran asambleas político-legislativas, pues que vienen del término comitium. Teníamos los comicios por curias, que ellos hablaban sobre los aspectos políticos, religiosos y festividades generales. Y tenemos los comicios por centurias, creados por Servio Tulio, y se basaban en el censo económico. Desde aquí podemos ir viendo que los comicios por centurias, eh, estos comicios, pues ya iban como clasificando a la gente, dependiendo por un censo económico, ¿verdad? Dependiendo pues por su capital o sus recursos que tenía. O sea, prácticamente los iban dividiendo en clases sociales dependiendo pues sus ingresos y lo que tenían. El Senado. El Senado estaba compuesto por 100 miembros y todos eran elegidos por el rey y estos servían como consultores. Luego de la caída de la monarquía es cuando este órgano del Senado adquiere una mayor importancia y esta importancia la adquiere durante la República. Ahora, la República. La República pues sucede entre el año 510 al 27 a.C. Tiene una duración aproximada de 483 años. Ahora, aquí se da una pugna entre lo que son los patricios y los plebeyos, ya que en la época o en el periodo anterior, los patricios eran los que tenían más como el control y tenían más opciones de poder en cuanto a la parte jurídica y legislativa. Entonces, aquí donde eh, hubo esa rivalidad y donde los plebeyos, poco a poco ellos se fueron metiendo y se fueron adentrando en la parte legislativa. Ahora, los plebeyos son representados por dos magistrados y también se consigue lo que es el concilium plebis, esto da origen da origen a los plebiscitos. Esto generó poco a poco que ambos grupos, tanto como los patricios y los plebeyos, se fueran pues igualando, ¿verdad? Teniendo también importancia y que su voz fuera escuchada. Otra de las cosas o hechos importantes que pasó durante la República fueron las guerras púnicas y también la crisis del siglo I. Sistema de gobierno de la República. Ahora, el sistema de gobierno se puede definir simplemente como un sistema donde no hay un rey. Existen diferentes instituciones donde los ciudadanos son los que eligen, son los que eligen y gobiernan a través de las mismas. Dentro de las instituciones tenemos cuatro, donde están los cónsules, que eran se puede decir, la máxima autoridad. Eran dos personas y estos, tanto como gobernaban y administraban el, eh, el Estado de Roma, ¿verdad? Y también tenían control sobre el ejército. Luego tenemos los magistrados, que a su vez están divididos, y luego tenemos los comicios, que ya los conocemos,
pero solo que estos poco a poco iban perdiendo un poquito más de relevancia. Eh, y por último el Senado, donde este sí tiene un mayor auge y tiene una mayor evolución. Sistema de gobierno de la República. Entonces, como les había mencionado, los cónsules, el mandato era de un año. Estos eran elegidos por el pueblo. Dirigían y administraban el gobierno y ellos pues tenían control sobre el ejército. Los magistrados están divididos en cuatro: los censores, los pretores, los ediles y los cuestores. Cada uno tenía una función. Ahora, por ejemplo, los cuestores, ellos se encargaban de administrar y dirigir las finanzas. Los ediles se encargaban sobre los asuntos municipales, o sea, prácticamente la vida y la administración de la ciudad. Los pretores son los que presidían de los tribunales de la justicia, son los que impartían la justicia. Y luego los censores, que eran los encargados de hacer los censos de los ciudadanos. Porque cabe de mencionar que estos censos que se hacían en estos periodos eran importantes porque prácticamente parte del derecho romano y parte de toda la parte legislativa y jurídica se basaba mucho en los censos. Por eso era muy importante. Ahora, los sensores, el cuerpo, ¿verdad? O la cantidad de personas que estaba conformado todo este cuerpo, los sensores eran en dos miembros, los cónsules eran dos miembros, los pretores eran un miembro, pero luego se pasan a ser 16 miembros. Esto se da obviamente por la expansión territorial que tuvo Roma. Luego los ediles, que son cuatro miembros, y los cuestores, que iniciaron con dos y luego pasaron a 40, obviamente por expansión y extensión territorial. Ahora, el Senado y los comicios. Entonces, como ya había mencionado, el Senado adquiere una mayor importancia. La opinión del Senado era considerada para decisiones importantes. Decide conflictos, situaciones de paz, de guerra, y aquí es donde los plebeyos sí ya eran aceptados. Por otra parte, los comicios, por curias, pierden relevancia y participan en actos religiosos y de derecho privado únicamente. Funcionaban sin la participación de los ciudadanos y estaban constituidos por 30 lictores, que esto se da a los líderes de aquellas 30 curias, que eran de las 30 tribus. Luego tenemos los comicios por tribus se agrupaban por el domicilio y había un total de 35 tribus. 4 eran urbanas y el resto, 31, eran rústicas. Estas asambleas siempre eran convocados por un magistrado, o sea que siempre del grupo de poder de los magistrados tiene que haber alguien ahí como representación y ver que todo pues se diera, ¿verdad? En estos comicios fuera pues transparente, legal. Luego tenemos las fuentes de derecho en la República, donde tenemos la ley, los plebiscitos, los senado consultos, los edictos de los magistrados y la jurisprudencia. Vamos a comenzar hablando un poco de la ley. La ley estaba dividida, habían varios tipos de leyes, donde estaban divididas según su procedencia. Si estas venían de las curias, se llamaban curiadas, y si eran de los comicios por centurias, pues centuriadas. Estas leyes se llaman leges rogatae. Y luego estaban las leyes que eran emitidas por los magistrados. Esas leyes pues eran llamadas leges datae. Luego, la ley como tal, ¿verdad? Está estructurada por tres partes, que era el prescripto, el rogatio y el sanctio. La primera parte, donde se dice el nombre del magistrado quien propuso la ley y la fecha en la que fue puesta a votación, ¿verdad? En la que se votó. Luego, el rogatio es la parte más importante, que es el cuerpo de la ley, es el texto. Aquí es donde implica, va desde el nombre y toda la explicación de la misma y su importancia. Y por último, la parte del sanctio, que señala las disposiciones relativas a su observancia. Y también, la parte más importante, la sanción aplicable. En esta parte de la ley es donde se decía las sanciones, la sanción o sanciones que podía tener si la ley no se cumplía. Donde estas, pues, a su vez también eran clasificadas. Tenían una clasificación, pero resumiéndolo un poco, tenían tanto como parte si era algo no tan severo, severo, muy severo, y dependiendo de qué clasificación entraba,
pues tenía un cierto castigo, ¿verdad? O sanción. Ahora, otra de las partes que vamos a hablar son de los plebiscitos, que esto es todo lo que la plebe ordene y establece. Inicialmente, estas medidas eran obligatorias únicamente para los plebeyos, pero luego estas fueron obligatorias para todos los ciudadanos. Y aquí fue donde podemos ya ver que los plebeyos ya se iban igualando, iban alcanzando casi el mismo nivel en cuanto a importancia o toma de decisiones o de incluirlos en la parte política, al igual que los patricios. Luego tenemos los senados consultos, que es toda medida legislativa emitida por el Senado, donde pasando el tiempo ellos tenían mayor importancia y iban teniendo más importancia sobre las decisiones y iban tomando mayor ímpetu en la parte legislativa. Luego tenemos los edictos de los magistrados. Prácticamente esto se refiere que a los magistrados, el cual el objetivo era un escrito que tenía como objetivo la administración de la justicia. Era prácticamente una publicación donde los nuevos magistrados que iban a entrar al cargo, ellos exponían la forma que ellos iban a desarrollar su magistratura. O sea, prácticamente era un escrito donde ellos explicaban cómo iban a, a desenvolverse en su labor. Y por último tenemos la jurisprudencia, que eran opiniones emitidas por los jurisconsultos. Prácticamente, al menos al inicio, estos eran sacerdotes, pero con el tiempo se fue viendo que al ser sacerdotes incluían la parte religiosa. Entonces luego se hizo el cambio, ¿verdad? O evolución y pasaron de ser de religiosos a laicos. Luego, si hablando un poco más sobre las leyes, se dio una gran evolución, que estas son las leyes de las 12 tablas. Está compuesta por, como el nombre lo dice, por 12 tablas, donde cada una pues habla o sobre un tema en específico. Por ejemplo, las 1 y la 2 tenemos la organización y procedimiento judicial. La tabla 3 habla sobre los deudores insolventes. La 4 sobre la patria de la potestad. La 5 sobre la tutela y la curatela. La 6 sobre la propiedad. La 7 sobre las servidumbres. La 8 sobre el derecho penal. Y la 9 sobre el derecho público y a las relaciones con los enemigos. Luego, la 10 es sobre el derecho sagrado, parte de lo que vendría siendo como el derecho o la parte religiosa. Y luego las últimas dos, que era un complemento de las anteriores, que prácticamente venían como que a culminar, ¿verdad? O a completar al 100% las ya mencionadas anteriormente y dar como complemento y la unificación de las mismas, explicando pues cada una de ellas. Ahora, estas 12 leyes, ¿verdad? Las leyes de las 12 tablas dejó varias cosas buenas, dejó un legado, la verdad. Dentro de estos fueron que estas leyes, se podría decir que fue el primer escrito oficial de las leyes romanas. Esto también a su vez estableció igualdad ante la ley. ¿Por qué? Porque por primera vez teníamos que la ley estaba escrita en un lugar en específico y que esa ley era pues importante y que no se podía violar. Y si en caso sí se hacía, pues tenía su sanción correspondiente. Luego también la ley de las 12 tablas, da protección a los derechos de los ciudadanos. Esto también ayudó a brindar transparencia y dejó un legado tanto como a Roma, al derecho romano y al derecho tal y como lo conocemos hoy en día. Ahora vamos a hablar un poco sobre las expansiones, las guerras y las conquistas. Roma tuvo una expansión hacia el sur de Italia, que fue entre los años 500 al 250 a.C. Ellos tuvieron control sobre toda la parte sur de Italia y eso les dio una oportunidad a tener un control de lo que vendría siendo el mar Mediterráneo. Ahora, esto generó ciertos conflictos con la ciudad-estado de Cartago, donde obviamente Italia, bueno, Roma, al querer tener control sobre el mar Mediterráneo, pues además
Si querían tener el control, tenían pues que expandirse, o sea, tendrían que invadir Cartago y tomarlo. Ahora, esto pues generó las famosas guerras púnicas, que fueron conflictos militares, intrigas políticas y luchas entre las dos potencias. Porque cabe de mencionar que así como pues Roma iba creciendo, también Cartago en su día era un imperio que poco a poco iba creciendo, iba tomando mayor relevancia. Ahora, esta guerra púnica duró aproximadamente 118 años, donde comienza en el 264 a.C. y termina en el 146 a.C. Ahora, las guerras púnicas están divididas en tres, o al menos se toman tres en consideración. La primera, que es prácticamente una batalla naval, donde Roma fue la que salió victoriosa y quedándose con el dominio de Sicilia, y parte de lo que vendría siendo el mar Mediterráneo. Esto pues dio mayor expansión a la parte occidental. Luego la Segunda Guerra Púnica, ya hablándolo de manera más sencilla, fue el contraataque que tuvo pues el enemigo, ¿verdad? Que era Cartago. Aquí es importante, una de las más famosas, por así decirlo, porque fue cuando el general cartaginés Aníbal Barca cruzó los Alpes con un ejército de elefantes. Este general pues fue muy reconocido ya que él fue sumando, ¿verdad?, batallas y victorias sobre Roma, con el objetivo, sobre varios pueblos dentro del estado de Roma y con el fin que tenía de tomar Roma por completo. Obtuvo varias victorias, pero al final fue derrotado en combate, en la batalla de Sama. Por último, al ver este contraataque, Roma toma la decisión, pues nuevamente de tomar cartas en el asunto y de hacer un contraataque y derrotar totalmente a Cartago. Esto sucedió en la Tercera Guerra Púnica, desde el 149 al 146 a.C. Entonces, ya que debido a lo sucedido, Roma toma, bueno, genera la guerra, tiene la victoria y toma como anexo, Cartago es tomado como anexo a Roma, lo que vendría siendo el territorio y todas sus riquezas. Obtienen el control total del mar Mediterráneo y los líderes fueron derrotados y asesinados y los habitantes pues fueron tomados como esclavos y sin derechos. Ese fue el fin de la República. Ahora vamos a hablar sobre el imperio, que a su vez está dividido en el Principado o diarquía y el Imperio Absoluto. Sucede entre el año 27 antes de Cristo al 476 después de Cristo. Esto tiene una duración aproximada de 483 años. En este periodo tenemos varias situaciones, donde tenemos el periodo de Pax Romana, donde es una época donde la guerra se acaba, hay paz, la parte del derecho agarra su mayor esplendor, su mayor ímpetu, donde realmente evoluciona. Luego tenemos unos pequeños problemas que se llamaban problemas internos y externos y generan una crisis que inicialmente Roma no lo quería ver, pero el pueblo, la vida, ¿verdad? La masa, el pueblo, o sea, la masa, la población, día a día, ellos sí lo iban notando poco a poco. Y esto pues generó una crisis. Luego está la fase de recuperación, que es una especie de reforma, tratando pues de mejorar o tratar de detener y de volver a ser la potencia que ellos ya habían venido siendo durante estos últimos años. Esto al final da la división de los imperios, tanto como en Oriente y en Occidente. Y por último, da la caída del Imperio de Occidente, debido a invasiones de los pueblos germanos, que pues hablaremos próximamente. El sistema de gobierno del imperio. Se puede decir que este gobierno pasa a ser un sistema donde se gobierna únicamente por una persona, y esta tiene el poder absoluto. Esta persona que gobierna se le llama emperador.
Y pues esta persona gobierna, administra, crea las leyes, juzga, manda el ejército y era considerado como un ser divino, prácticamente como un dios, un ser superior. Entonces, el emperador era la persona pues que tenía el control total, ¿verdad? Tenía el imperio. Esta también aprobaba los impuestos y algo importante que acaba de destacar es que el emperador era quien decidía quién era su sucesor, o sea, quién era el que iba al mando después de su salida. También tenemos el Senado, que se encargaban un poco sobre dirigir la política exterior. Ellos también a su vez aconsejaban y estos eran formados por las familias más poderosas, prácticamente por las familias aristocráticas. Y también por los antiguos cónsules o en los que en tiempos de república llegaron a ser cónsules, eh, pasaron luego a ser parte del Senado en ese nuevo sistema de gobierno. Ahora, el inicio del imperio, ¿verdad? Comenzó con el emperador Augusto y con él es donde se alcanza el máximo nivel. Este primer emperador, pues la verdad fue muy bueno, hubo mucha evolución, mucha prosperidad y él fue el que eh, trajo varias cosas de, del periodo anterior de la República. Ahora, esta persona inicia o toma nuevas medidas legislativas que se conocen como constituciones imperiales. Ahora, poco a poco sí hubo una decadencia. Sin embargo, como ya mencionaba anteriormente, no quería ser aceptada, pero sí se veía reflejada en la vida del pueblo. A su vez, también el emperador poco a poco va obteniendo cada vez más poder y se llega a un punto donde el Senado le otorga cada vez más poder, más facultades, haciendo así que el Senado se haga a un lado y el emperador tome el poder absoluto. Ahora tenemos uno del el principado o diarquía. Poco a poco los senadoconsultos iban desapareciendo, ya no tenían ninguna relevancia. Y lo que realmente pues era como la ley, eran las constituciones imperiales. Estas había de cuatro tipos o cuatro clases, que era la edicta, la mandata, la decreta y la rescripta. La edicta era muy parecido a lo que hacían los magistrados, que en este pues papel o este documento el emperador decía cómo es que él iba a ser su forma de gobierno, las cosas que iba a hacer, eh, la forma que él iba a, a mandar. Lo decía pues en esta constitución imperial. Luego tenemos el mandato. Esto pues viene de la palabra mandar, ¿verdad? O mandato, que aquí en este escrito pues mandaba o le daba las órdenes a los gobernantes de cada ciudad. Luego tenemos la decreta, que era prácticamente la parte de jurídica, ¿verdad? Las leyes. Y la rescripta, que eran respuestas que el emperador otorgaba a aquellos gobernantes, ¿verdad? De ciudades o provincias, ¿verdad? Si se hablaba sobre alguna situación, entonces él respondía a través de ella. Contribuciones y hechos importantes. Durante el Principado se alcanza la época de mayor desarrollo del Imperio Romano. A su vez, es donde el derecho clásico alcanza su mayor evolución e importancia. Y este, gracias a la jurisprudencia, alcanza el nivel de ser considerada como una ciencia jurídica. Se crean durante esta época clásica dos escuelas que fueron creadas pues por dos escuelas de derecho que fueron durante el periodo de Augusto, que estos son los proculeianos, que ellos tenían una tendencia democrática, ellos inclinaban más hacia la república, y los sabinianos, que ellos tenían una tendencia aristocrática. Ellos pues preferían más la forma de gobernar del imperio. Luego tenemos el imperio absoluto o dominato, que va desde el 284 después de Cristo hasta el 476 después de Cristo.
que es prácticamente donde se da la caída del Imperio Occidental. Surgieron varias guerras civiles, invasiones por parte de los pueblos de los bárbaros. El emperador, aquí es donde el emperador Constantino, en el año 330 después de Cristo, traslada la capital a Bizantino, que esta era una pequeña ciudad que luego fue nombrada y es la que hoy en día se conoce como Constantinopla. Este se convierte en el emperador donde involucra más el cristianismo. Luego tenemos el emperador Teodosio I, donde este emperador fue el responsable de dividir el imperio romano en dos, en el imperio de Occidente y en el imperio de Oriente. Y este deja como sucesores a sus dos hijos, a Honorio en el imperio occidental y a Arcadio en el imperio oriental. Caída del imperio occidental. Cabe mencionar que el imperio occidental es el que sufre pues la primera caída, ¿verdad? Esto se dio en el año 476, pero desde el año 410 fue donde inicialmente llegó este grupo de personas, de pueblos, los bárbaros, donde empezaron a saquear y poco a poco iban tomando territorio. Esto a su vez también fue creando guerras, eh, entre los bárbaros y el imperio, también conflictos civiles, ¿verdad? Interiores entre el mismo imperio romano. Y al final, pues el único que quedó de pie fue el imperio oriental, hasta su caída en Constantinopla por parte de los turcos, pero eso fue muchísimo más adelante, en el año 1453 después de Cristo. Durante el Imperio Absoluto se reconoce que en esta época es donde se dio el derecho postclásico. Derecho romano y sus códigos. Ahora, durante el imperio fue donde se generaron los códigos, que prácticamente esto eran los escritos donde iban las leyes. Estaba el código gregoriano y el código hermogeniano. Estos eran privados y luego fueron recogidos o recolectados por Justiniano y por Teodosio II. Ambos códigos contienen constituciones imperiales desde los años 196 al 295 después de Cristo y del 291 al 394 después de Cristo respectivamente. En el año 428 después de Cristo es donde se publica el Código Teodosiano, donde este prácticamente reúne los dos códigos anteriores que mencioné y los une en un solo código que está dividido en 16 libros, que eran prácticamente la agrupación de las constituciones imperiales. Luego, a partir de este punto, es donde se conoce las nuevas, nuevas constituciones imperiales, eran las nuevas teodosianas o las post-teodosianas. Luego tenemos la codificación justiniana. En el año 527 después de Cristo es cuando Justiniano llega al poder. Él destacó en dos ámbitos, en el aspecto jurídico y en el aspecto militar. En cuanto a militar, fue porque él reestructuró el ejército y fue quien nuevamente él empezó a tomar territorio, parte del territorio que una vez en su vida, en el pasado, fueron perdiendo. Él lo fue retomando para tratar pues de restablecer ese imperio, ese gran imperio que en el pasado fueron. También este unificó las creencias e impuso el cristianismo ortodoxo como religión oficial del imperio. También, gracias a él y, y su contribución más importante en la parte jurídica, es que él recolectó los códigos tanto los que había mencionado anteriormente. Y gracias a él se conoce toda la historia, tanto como de Roma, la monarquía, la república, el imperio, tanto como la parte histórica, cultural, religiosa y jurídico y legislativa, porque él reúne todos los textos y los convierte en uno solo. Esta recopilación de información fue la que
hizo que se conociera la historia de Roma. Y a su vez, pues creó su código, que es el Código Justiniano, que es la reunión de todas las constituciones imperiales, todas las leyes durante la República, las leyes de la monarquía, tomándolas como base, tal como eran, eh, fueron analizadas, todas esas leyes viejas fueron analizadas y de cierta forma, pues pensada para cómo se iban a ejecutar o cómo se iban a desenvolver para su presente en ese día. Y esto pues dio como resultado el Corpus Iuris Civilis. Esto pues son cuatro, se puede decir cuatro textos, ¿verdad? Que es está primero el código, que reúne los códigos mencionados ya anteriormente, que está dividido en 12 libros, donde en estos habla sobre el derecho eclesiástico, el derecho privado, el derecho penal y el administrativo. Luego tenemos el digesto, que es la agrupación de las citas de todos los jurisconsultos clásicos. Está compuesto por 50 libros. Las instituciones, que prácticamente eran 4 libros, donde el mismo Justiniano explica las leyes a los jóvenes para que ellos pudieran aprender sobre leyes. Y por último tenemos las novelas, que son la agrupación de la Constitución Imperial y está dividida en 143. Ahora, como conclusiones, podemos decir que las fases de Roma fueron la monarquía, la república y el imperio. Cada fase tenía un sistema político el cual relativamente era parecido, tenía similitudes, pero también este sistema iba evolucionando poco a poco dependiendo del periodo, dependiendo de la época. Y pues, donde sí hubo, pues, ciertas diferencias, era en la cabeza, ¿verdad? El quien más mandaba, que era la máxima autoridad, pasando desde el rey, luego los cónsules y el emperador. El derecho romano fue el ordenamiento jurídico el cual reguló a todos los ciudadanos de Roma por medio de las leyes que se crearon tanto como por el pueblo, los comicios, las curias, las comicios por curias, comicios por centurias, por tribus y también por los magistrados. El derecho romano dejó un gran legado y dentro de ellos se encuentran las 12 tablas, el código justiniano y también la estructura del sistema político, que prácticamente cimentaron las bases de las bases de gobierno de los gobiernos que pues, se manejan en la actualidad. Y por último, pues cabe de mencionar, ¿verdad?, que el derecho romano es la base de todo, porque esta forma en la que fue clasificada, la que fue ordenada desde en aquellos entonces, ¿verdad?, desde aquel tiempo, pues hicieron, ¿verdad?, el cimiento del derecho tal y como lo conocemos hoy en día, desde una creación de ley, la forma en la que la gente escogía a sus representantes, al menos en la era de la República, cómo el sistema político estaba dividido en tres, que era siempre la máxima autoridad con el Senado o los comicios, donde ahora ya sabemos, hoy en día, por lo general, ¿verdad? En un estado de derecho, de democracia, tenemos al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Y prácticamente esa tendencia que hubo en esa época se ve reflejada hoy en día. Desde cualquier parte o cualquier punto que queramos escoger, se mira que así era y poco a poco va evolucionando, pero esa tendencia sigue siendo la misma. Lo vemos en el sistema político, lo vemos en las clases sociales, lo vemos también incluso en la parte de conquista de territorios, en colonizaciones, en la forma de crear leyes, en la forma pues de explicar la estructuración de una ley y pues prácticamente en todo. Entonces, gracias por su atención. Espero que les haya gustado la presentación y cualquier consulta pues estamos a la orden. Muchas gracias.